Terribles profecías del 2025 y códigos de salvación. Título del libro. Predicciones de 2025. Los códigos ocultos del futuro que nos espera. Productor, Radio PNL. Copyright 2025, Radio PNL. Queridos amigos, presten atención a este importante punto antes de comenzar el libro. Primero, este libro es un resumen de los análisis de varios astrólogos que hacen sus predicciones basándose en observaciones de estrellas, por lo que no está escrito por un autor en particular. Segundo, este libro contiene consejos que te protegerán de posibles lesiones en 2025. Tercero, este libro está traducido y narrado por inteligencia artificial. Debido a fallas en este sistema, pueden existir errores en la pronunciación de las palabras, por lo cual les pido disculpas. Introducción. ¿Alguna vez has sentido que el mundo está cambiando? ¿Tienes una idea en tu corazón de un futuro que será fatídico no solo para ti, sino para toda la humanidad? Quizás hayas sentido que se avecina un nuevo camino, un camino que nunca antes había existido en la historia de la humanidad, un camino que solo personas especiales pueden comprender y explotar. En el corazón de estos cambios, hay profecías que han estado escondidas a lo largo de la historia, en el corazón de diversos textos religiosos y filosóficos. Estas profecías están tomando forma de una manera misteriosa y compleja, y ahora mismo estás en medio de ellas. Existen estas grandes preguntas, pero ¿cuáles son las respuestas? ¿O estás listo para descubrir la verdad que cambiará el mundo para siempre? En este libro, te daré información que quizás no hayas leído en ninguna parte. Información que no solo te ayudará a comprender estos grandes cambios, sino que también te dará la fuerza para sobrevivir a ellos. Este libro le mostrará cómo será el mundo en los próximos años y cómo puede avanzar hacia un futuro seguro y estable en medio de estas tormentas. Quizás ya te hayas preguntado si los cambios que tenemos por delante pueden ser realmente tan amenazadores como parecen. ¿El mundo en el que vivimos se convertirá en una realidad diferente? Este libro no es solo una mirada hacia el futuro, más bien, es una guía que te permite no solo no sufrir estos cambios, sino aprovecharlos como una persona informada y preparada. Actualmente estás en el camino de la profecía universal y este libro te enseñará cómo navegar este camino turbulento y utilizarlo como una oportunidad para el crecimiento y la prosperidad. Todo esto está en tus manos, pero solo cuando conoces el camino correcto y sabes cuándo dar tus pasos. ¿Estás listo para entrar en un mundo nuevo? Un mundo que será un secreto extraño y aterrador para muchas personas, pero que será una oportunidad única para ti. Quizás este libro sea todo lo que necesitas para afrontar un futuro lleno de cambios. El futuro está en tus manos y tienes que decidir cómo utilizarlo. Así que abre este libro, entremos juntos en un mundo desconocido, donde todo está cambiando y tienes que descubrir sus secretos. Solo un paso pequeño, pero vital, antes de que el mundo cambie y usted pierda sus oportunidades únicas. Capítulo 1. Un año de grandes cambios. 2025 es el año que sacude todos los cimientos de viejas creencias y viejos conceptos del hombre. Este año, nuestro mundo está al borde de grandes cambios que quizás nunca hubiéramos imaginado. Estos cambios serán tan profundos e impredecibles que la humanidad puede verse obligada a dividir su historia en dos partes, antes y después. ¿Alguna vez ha tenido la sensación de que el mundo se acerca a un punto de inflexión? ¿Has sentido en tu interior que el mundo actual pasa de una época a otra? Quizás en el silencio de la noche o en los días sin saber nada, sentiste en tu corazón que algo está cambiando, que el año 2025 es un punto de inflexión histórico, donde se te presentará un mundo nuevo. Estas preguntas son solo una pequeña parte de los secretos que pronto se le revelarán claramente. En este año, los desarrollos astronómicos y los cambios cósmicos afectarán en gran medida a la Tierra y nuestras vidas. Los planetas, que eran vistos desde lejos como cuerpos celestes, esta vez con sus movimientos inusuales se acercarán más a la realidad de la vida humana. Predicciones antiguas y análisis astrológicos detallados muestran que el año 2025 será un año decisivo en la historia del mundo. Este año no es solo un año de transformación, sino también un año en el que nuestro mundo tomará un nuevo camino. Estos acontecimientos, especialmente las crisis y los cambios sociales y económicos, se están acelerando y la humanidad debe estar preparada para afrontar los enormes desafíos que le esperan este año. Entre estos acontecimientos, el planeta Marte influirá en la Tierra más que nunca.
Un planeta conocido como símbolo de guerra y crisis en las leyendas, esta vez afectará los sistemas sociales y políticos del mundo como un poderoso agujero negro en camino de realizar cambios tremendos. Mientras tanto, quizás los mayores desafíos surjan en Medio Oriente, una región que ha estado involucrada en interminables conflictos políticos y religiosos durante años. Las predicciones sugieren que podrían producirse guerras graves en la región para 2025, y no se limitarán solo a Oriente Medio. A nivel global, a la gente le esperan crisis económicas sin precedentes, crisis que pueden causar el colapso económico en muchos países e incluso en las economías más grandes del mundo. Pero las crisis no se limitarán a cuestiones económicas. La Tierra como organismo vivo está tratando de cambiar a lo grande. Fenómenos naturales como huracanes devastadores, terremotos masivos e incendios masivos pueden verse como signos de estos grandes cambios. Estos desastres naturales pueden abrir nuevas puertas de conciencia y despertar para los humanos y hacerles pensar en prepararse para el nuevo mundo que se avecina. Junto a estas crisis naturales y económicas, algunas profecías apuntan a la caída de dictadores y regímenes autoritarios. En la nueva era, muchos sistemas monárquicos y dictatoriales pueden caer rápidamente y colapsar ante las olas del cambio global. Estas predicciones pueden parecer extrañas a primera vista, pero con el tiempo verás que se están produciendo cambios y que la faz del mundo que conoces ahora está cambiando rápidamente. Para 2025 se han hecho varias predicciones que incluyen importantes acontecimientos y crisis en diversos campos. Estas predicciones incluyen la aparición de grandes guerras en Oriente Medio, que intensificarán enormemente las crisis políticas y sociales en la región. Crisis económicas globales que pueden provocar el colapso de la economía de muchos países. La aparición de graves desastres naturales, incluidos huracanes, terremotos e incendios, que afectarán a muchas zonas. Pero junto con estas crisis, hay puntos importantes para los que debes estar preparado ahora para aprovechar estos cambios. Recuerda no ponerte en situaciones de riesgo en una situación crítica. Este es un momento crítico y las decisiones equivocadas pueden conducir a un desastre irreparable. Por lo tanto, trate siempre de utilizar fuentes válidas y confiables para obtener información, porque en tiempos de crisis mucha información puede estar distorsionada o ser incorrecta. Además, ante desastres naturales, busca siempre lugares seguros y cuida de ti y de tu familia. Tu vida está en tus manos y nada debería sorprenderte. El primer capítulo de este libro es solo el comienzo de un viaje en el que aprenderá cómo enfrentar las crisis globales y no solo sobrevivir a estos enormes cambios, sino también aprovecharlos como una oportunidad para el crecimiento y desarrollo personal. En capítulos futuros, entraremos en más detalles sobre cómo no solo mantenerse a salvo de las amenazas en medio de estos cambios globales, sino también utilizarlos como peldaños para construir un futuro mejor. Capítulo 2. Influencias planetarias y predicciones relacionadas con personalidades destacadas. 2025 será un año lleno de cambios y novedades sin precedentes. Este año, los planetas no solo tendrán influencia en el mundo natural y social, sino que también tendrán tremendos efectos en el destino de las personas que están en la cima de las potencias mundiales. Estas profecías indican que algunas de las figuras más poderosas del mundo, como Donald Trump, Vladimir Putin y el rey británico Carlos, enfrentarán enormes crisis y cambios que no solo afectarán sus vidas personales y profesionales, sino también el camino global hacia el cambio. De una manera asombrosa. Donald Trump, expresidente de Estados Unidos, puede enfrentar grandes desafíos en 2025 que, según las predicciones, pueden conducir a crisis políticas e incluso amenazas a la vida. Algunos analistas políticos creen que Trump enfrentará serios problemas personales y políticos este año. Muchas crisis, especialmente el fraude electoral, pueden ser muy influyentes durante este periodo, e incluso la amenaza de asesinato se convertirá en una de las preocupaciones más importantes de su vida. ¿Podrá Trump sobrevivir a estas crisis o tendrá que retirarse? Estas preguntas, que al principio pueden parecer ambiguas, pronto se harán realidad y se producirán nuevos avances en el campo de la política mundial. Por otro lado, Vladimir Putin, el presidente de Rusia, enfrentará cambios profundos e importantes en la política interna y exterior de Rusia en 2025. Las predicciones indican que los acontecimientos dentro de Rusia podrían afectar seriamente la posición política de Putin. Este año, las crisis que puedan ocurrir en el ámbito global e interno de Rusia pueden cambiar el camino político de Putin para siempre. Putin, que ha desempeñado un papel decisivo en la política mundial durante años, enfrentará nuevas amenazas que pueden poner en peligro su reinado.
Estos acontecimientos pueden cambiar para siempre el curso de la política rusa y hacer que Putin enfrente decisiones difíciles y complejas. Además, el rey británico Carlos, que acaba de comenzar su reinado, también afrontará enormes retos este año. Las predicciones sugieren que podría verse obligado a abdicar. Estos cambios pueden deberse a presiones psicológicas, crisis políticas o problemas físicos que lo afectan a él y a la familia real británica. Los analistas políticos del Reino Unido están preocupados por el futuro de la monarquía británica y predicen que el reinado de Carlos pronto podría enfrentar desafíos que lo sacarían del trono. Estos acontecimientos serán muy importantes en la corte real británica, especialmente en el ámbito mundial, y es posible que veamos cambios importantes en las políticas de este país. En tal situación, la mejor solución para una persona al enfrentar crisis políticas y sociales es mantener la calma y pensar racionalmente. En esta era en la que los cambios globales están tomando forma rápidamente, cualquier acción apresurada e irracional puede tener consecuencias irreparables. En este tipo de situaciones, se ve más que nunca la importancia de prestar atención a la salud física y mental. Cada persona debe cuidar su salud y estar a salvo de los efectos de la ansiedad global. En condiciones de crisis políticas y sociales, la mejor manera de mantener la seguridad es evitar disturbios y conflictos inútiles. Elegir un camino lógico y seguro durante este periodo no solo ayudará a evitar posibles lesiones, sino que también te dará la fuerza para soportar los cambios globales con una mente más tranquila y preparada. Estos acontecimientos y predicciones son solo una parte de los grandes cambios que se esperan para 2025. Las crisis y los desafíos globales pueden cambiar drásticamente la vida de las personas, pero, al mismo tiempo, estos cambios también traerán una oportunidad para el crecimiento y el desarrollo personal. Por lo tanto, frente a estos acontecimientos, en lugar de miedo y preocupación, hay que mirar al futuro con una visión sobria y lógica y aprovechar estas crisis para construir un futuro mejor. Capítulo 3. Fluctuaciones económicas y criptomonedas. En el centro de cada transformación que tiene lugar en el mundo, los cambios económicos son siempre uno de los factores más importantes e influyentes. El año 2025 tendrá efectos de amplio alcance, con fluctuaciones extremas y nuevas complejidades en el mundo económico. Esta vez, el mundo de las criptomonedas, que ha experimentado un importante crecimiento en los últimos años, estará en el centro de atención. Este mercado, que ya ha experimentado muchos altibajos, afrontará graves amenazas y turbulencias en 2025. Se prevé una caída repentina del valor de muchas criptomonedas y fluctuaciones extremas en este mercado, lo que puede provocar que muchos inversores sufran enormes pérdidas. Muchas de las criptomonedas que actualmente están en el centro de atención pueden perder rápidamente su valor en 2025. Para quienes han invertido en este ámbito, este año puede ser decisivo. Solo las personas que hayan entrado en este mercado con conocimiento de la evolución económica y un análisis detallado podrán superar estas fluctuaciones de forma segura. Estos cambios pueden indicar un periodo de transición en el mundo económico, en el que solo las personas con un análisis preciso y una planificación adecuada podrán preservar sus inversiones. Además de la volatilidad del mercado de las criptomonedas, las predicciones indican la posibilidad de aplicar nuevas reglas para controlar este mercado. Los gobiernos y las instituciones financieras que aún no han tomado medidas para monitorear este mercado actuarán rápidamente en 2025. Estas nuevas reglas pueden afectar repentinamente el mercado de las criptomonedas y provocar una fuerte caída en el valor de muchas monedas digitales. Es probable que se impongan serias restricciones al comercio y la extracción de criptomonedas, lo que creará grandes desafíos para los inversores. Por lo tanto, las personas que pretendan operar en este mercado deben prestar atención a sus rápidos y repentinos cambios y evitar invertir en criptomonedas de alto riesgo. Junto con estos acontecimientos, también se pronostican crisis financieras globales generalizadas. Las fluctuaciones monetarias, el aumento de la inflación y las crisis económicas en diferentes países se irán manifestando gradualmente. En esta situación, muchos países enfrentarán problemas económicos que afectarán a todos los sectores económicos. Estas crisis, si no se gestionan adecuadamente, pueden provocar colapsos económicos a escala mundial. Las personas que no estén preparadas para estas crisis pueden enfrentarse a graves problemas financieros. Existen varias recomendaciones para afrontar estas situaciones críticas y prevenir daños económicos. En primer lugar, evite inversiones arriesgadas e impredecibles en el mercado de las criptomonedas. Si tiene la intención de invertir en esta área, ingrese únicamente en monedas estables y confiables. Elegir monedas que se sabe que son confiables y estables puede protegerlo de las fluctuaciones extremas de este mercado.
Además, como precaución, mantenga reservas financieras seguras y accesibles para emergencias. En las crisis económicas, solo aquellos que tengan acceso a sus recursos financieros y puedan satisfacer sus necesidades básicas podrán sobrevivir a la crisis. En estos tiempos críticos, la sabiduría y la conciencia son de gran importancia. En lugar de tomar decisiones apresuradas y emocionales, debes avanzar con calma y utilizando un análisis económico preciso. En tal situación, las decisiones racionales basadas en información correcta y precisa le ayudarán a superar las crisis y fluctuaciones del mercado de forma segura. 2025 no solo será un año decisivo para el mundo de las criptomonedas, sino que los desafíos económicos globales también serán generalizados. Al comprender y analizar adecuadamente estos desarrollos, podrá encontrar soluciones que lo protegerán de estas crisis y le permitirán superar estas fluctuaciones de manera segura y lograr el éxito en esta era llena de cambios. Capítulo 4. Crisis naturales y desastres ambientales. El año 2025 será el año en el que el mundo enfrentará crisis naturales y ambientales que nunca antes habían experimentado. Algunas de estas crisis serán tan amplias e intensas que ni siquiera la mente humana podrá comprender todas sus dimensiones. La Tierra está cambiando y estos cambios afectarán a los humanos y a las civilizaciones humanas a nivel global. Nuestro planeta está entrando en una fase de la que ninguno de nosotros puede escapar. Se prevé que en 2025 se produzcan enormes huracanes, volcanes, terribles terremotos y otros desastres ambientales, como advertencia de la naturaleza a la humanidad. Imagínese que en un día aparentemente tranquilo, el clima cambia drásticamente. Vientos fríos y negros soplan en el cielo y, antes de que puedas reaccionar, una tormenta furiosa destruye todo a su paso. Es un momento que muchos de ustedes quizás solo hayan visto en películas de ciencia ficción, pero las predicciones enfatizan fuertemente que este tipo de tormentas ocurrirán en 2025. Tormentas que pueden convertir ciudades en ruinas y poner en crisis la vida de millones de personas. Mucha gente pregunta, ¿son realmente inevitables estos cambios? ¿Podremos sobrevivir a estos eventos naturales aparentemente incontrolables? Junto a estas enormes tormentas, los volcanes también estarán activos de tal manera que decenas y tal vez cientos de kilómetros de la Tierra serán vulnerables a sus erupciones. Estos volcanes, que se encuentran en algunas regiones del mundo, pueden transmitir sus efectos en forma de enormes erupciones, cenizas tóxicas y grave contaminación a la atmósfera y poner en peligro la vida de millones de personas. Los cambios de temperatura y ambientales causados por estas erupciones pueden transformar los ecosistemas existentes. Asimismo, diferentes regiones de la Tierra están expuestas a estos peligros. Geólogos e investigadores mundiales han advertido que es posible que veamos terremotos grandes e impredecibles en 2025 debido a las presiones en los tejidos internos de la Tierra. Estos terremotos pueden ocurrir simultáneamente en varias regiones y traer consecuencias irreparables para los humanos. Las profecías también hablan de la ocurrencia de eventos como tormentas de agua y supertormentas que pueden causar graves inundaciones en grandes áreas del mundo. Parece que en 2025, la Tierra y su atmósfera están alterando su orden, y estas alteraciones traerán grandes desafíos a la vida humana. Pero la pregunta es, ¿estamos preparados? ¿Sabemos cómo evitar estas crisis? En tal situación, la conciencia y la preparación pueden ser la única forma de ahorrar. Estos cambios brutales que se producen de forma natural, más que nunca, requieren preparación por parte del ser humano. Porque aunque estas crisis parezcan inevitables, la forma en que reaccionamos y nos preparamos para ellas puede tener un gran impacto en la reducción del daño causado a nuestras vidas y propiedades. ¿Qué debemos hacer para mantenernos a salvo de estas crisis? ¿Podemos protegernos contra las poderosas fuerzas de la naturaleza? La respuesta a estas preguntas reside no solo en nuestro conocimiento y preparación, sino también en comprender la profundidad de estas profecías y actuar según los consejos que pueden protegernos. La preparación de kits de emergencia es el primer paso en esta dirección. Estos kits deben contener todos los elementos necesarios para sobrevivir en una situación crítica. Debe tener a su disposición agua, alimentos, medicinas, mantas y otros artículos básicos que puedan ayudarle a vivir en situaciones críticas. Además, debes prestar especial atención a lugares seguros y refugios resistentes a huracanes, volcanes y terremotos. Estos lugares deben identificarse con antelación para poder refugiarse rápidamente en ellos durante una crisis. También es muy importante el conocimiento de las condiciones meteorológicas y las previsiones geológicas. El uso de tecnologías existentes para monitorear tormentas y predecir terremotos puede alertarlos sobre posibles peligros.
Además, estar consciente de las tendencias del cambio climático y las crisis ambientales también puede ayudarte a prepararte para los próximos años. Por último, no debes olvidar que una comunicación adecuada y segura puede salvarte la vida en una situación crítica. Por lo tanto, siempre debe asegurarse de que sus dispositivos de comunicación, incluidos teléfonos celulares, radios y otros dispositivos de comunicación, estén completamente cargados y listos para usar. En estos años llenos de cambios, debemos saber que nada tiene arreglo y solo a través de la preparación y la conciencia podremos protegernos contra estas crisis. La Tierra está cambiando, pero con los consejos y los preparativos adecuados podemos resistirla y sobrevivir a sus amenazas. Capítulo 5. Guerras mundiales y conflictos militares. El año 2025 será recordado en la historia de la humanidad como el año en el que las guerras y los conflictos globales pueden adoptar una nueva forma. Las profecías en todo el mundo hablan de crisis militares y guerras enormes que pueden afectar el destino de muchas personas. Conflictos en los que las grandes potencias del mundo se enzarzarán en una sangrienta batalla, de modo que para muchas personas, el recuerdo de estos acontecimientos será solo una pesadilla. Durante años, estas profecías se han escuchado en todos los rincones del mundo, pero quizás esta posibilidad nunca haya estado más cerca de la realidad que ahora. Irán e Israel, dos países en el corazón de Medio Oriente, pueden involucrarse en una guerra a gran escala en 2025. Esta guerra, que puede convertirse en una crisis regional, probablemente involucrará directa e indirectamente a otros países del mundo. Muchos analistas creen que las tensiones en esta región llegarán a un punto en el que en cualquier momento pueden convertirse en un conflicto militar y una guerra. Esta guerra no es de ninguna manera fácil de predecir, pero sus efectos no serán solo en la región, sino también en el mundo. Los conflictos pueden extenderse rápidamente más allá de las fronteras de Irán e Israel, con otros países, incluidos Estados Unidos, Rusia y países de la Unión Europea, directamente involucrados en la guerra. Pero Irán e Israel no son las únicas fuentes posibles de conflicto global en 2025. La guerra entre Rusia y Ucrania aún no ha terminado y, por el contrario, puede intensificarse el próximo año. Los nuevos acontecimientos en esta guerra pueden causar conflictos más complejos que incluirán a la OTAN y sus países aliados. Cualquier progreso en esta guerra fácilmente podría ser una chispa para encender el fuego de otras guerras mundiales. La geopolítica global se ha vuelto tan complicada que solo un paso en falso o una decisión equivocada por parte de los líderes mundiales puede conducir a una crisis global. ¿Qué causa que tales eventos sucedan? Hay varias razones para estos conflictos globales. Las luchas de poder, las diferencias ideológicas y los desafíos económicos globales se encuentran entre los factores que pueden alimentar tales guerras. En un mundo muy dependiente de los recursos naturales, las crisis económicas y la mayor competencia por el dominio de los recursos pueden provocar intensos conflictos militares. Además de estos casos, las tendencias políticas e ideológicas también tienen un gran impacto. Los conflictos militares pueden intensificarse en diferentes partes del mundo, de este a oeste, tras la aparición de crisis geopolíticas. Mientras tanto, la gran pregunta es, ¿cómo deberíamos mantenernos a salvo de estas guerras y conflictos globales? ¿Cómo podemos protegernos contra tales tormentas militares y políticas? Cuando las guerras se prolongan durante 12 meses y grandes fuerzas militares están en movimiento, la única salida es la vigilancia y la preparación. Necesitamos prestar especial atención a las últimas noticias y acontecimientos políticos para que podamos reconocer cuándo debemos tomar precauciones. Ser conscientes de la situación global puede ayudarnos a mantenernos alejados de las zonas de conflicto y refugiarnos en un lugar seguro en tiempos de crisis. Al mismo tiempo, debemos saber que no podemos evitar esas crisis confiando únicamente en fuerzas y equipo militares. La mejor manera de protegerse contra estas guerras y conflictos globales es mantener una preparación psicológica y mental. Las guerras no solo serán una amenaza física sino también un gran desafío psicológico. Debemos prepararnos para afrontar las crisis psicológicas y emocionales. ¿Cómo podemos mantener la paz en medio de todo este caos y guerra? La respuesta a esta pregunta reside en el pensamiento y la conciencia correctos. Debemos hacernos psicológicamente resistentes a posibles amenazas para poder sobrevivir a estas crisis. Estar al tanto de las situaciones de guerra, seguir noticias de fuentes confiables y prestar atención a las decisiones globales puede ayudarlo a tomar las mejores decisiones en tiempos de crisis. Esta es la única manera de evitar futuras guerras mundiales y conflictos militares.
Si queremos continuar nuestra vida en este momento peligroso y desafiante, debemos fortalecer nuestra capacidad para enfrentar estas crisis y mantenernos siempre mentalmente preparados para las noticias mundiales. Finalmente, lo importante en esta situación es la capacidad de utilizar la precisión y el estado de alerta para elegir el camino correcto para que podamos atravesar con seguridad guerras y crisis globales en este periodo crítico. Capítulo 6. Crisis sociales y cambios culturales. El año 2025 quedará grabado en la memoria de la humanidad como un año que puede traer grandes cambios sociales y culturales. Se producirán cambios profundos en las estructuras sociales y culturales a nivel global y estos acontecimientos pueden conducir a crisis y protestas públicas generalizadas que se sentirán en muchos países del mundo. Estos cambios, que pueden ocurrir repentina o gradualmente, afectarán profundamente la vida de las personas. En tal situación, no prestar atención a estos cambios puede traer riesgos. Las crisis sociales están fuertemente relacionadas con el descontento público. Cuando grandes grupos de personas sienten una injusticia por razones económicas, culturales o sociales, salen a las calles. Estas protestas pueden comenzar en pequeña escala al principio, pero rápidamente se extienden y se convierten en crisis globales. Estas crisis pueden surgir como uno de los mayores desafíos en muchas partes del mundo, incluso en países aparentemente estables y avanzados. Una de las causas más importantes de estas crisis es la crisis económica que se producirá en 2025 a nivel global. Cuando la gente pierda su pan de cada día, cuando aumenten los niveles de desempleo y pobreza, saldrán a las calles y alzarán su voz de protesta. Estas protestas no se limitan solo a los países en desarrollo o menos desarrollados. En los países desarrollados, las crisis sociales y las protestas generalizadas debido a los cambios culturales y sociales pueden convertirse en un problema grave en 2025. Una de las principales razones de estas protestas es la profunda brecha entre las diferentes clases sociales y económicas. Las crisis sociales comienzan cuando las insatisfacciones alcanzan tal nivel que la sociedad siente que las instituciones políticas ya no son capaces de resolver los problemas de las personas. Estas crisis no solo reducen el orden social, sino que pueden conducir a un largo periodo de inestabilidad y caos. Pero además de las crisis sociales, los cambios culturales también desempeñarán un papel importante en la formación de crisis sociales en 2025. Los cambios culturales en 2025 ocurrirán de una manera inesperada. Estos cambios pueden incluir cambios espirituales, cambios en los valores y normas sociales e incluso cuestionar viejas creencias. En el mundo actual, la globalización y el acceso a más información han hecho que personas de diferentes países conozcan diferentes culturas, y esta familiaridad puede crear inconscientemente una sensación de anonimato y confusión. Este sentimiento de confusión conducirá eventualmente a crisis culturales. En medio de rápidos cambios culturales, las personas pueden sentir que han perdido su identidad y su pasado y buscan encontrar un nuevo lugar en el mundo moderno. En esta situación, quienes han prestado atención a los avances culturales y sociales pueden superar estas crisis y protegerse en situaciones difíciles. Al mismo tiempo, quienes no responden a los cambios culturales o ignoran los cambios sociales y económicos pueden estar en riesgo. Una de las recomendaciones importantes para hacer frente a las crisis sociales y los cambios culturales es abstenerse de participar en actividades peligrosas durante las protestas y los disturbios. Estas protestas a menudo se salen de control rápidamente y pueden ser muy peligrosas. En tales situaciones, es mejor observar desde la distancia y tratar de evitar peligros físicos. Además, en este periodo es de particular importancia el cumplimiento de la ley y del orden social. Cuando comienzan las crisis sociales, la gente puede recurrir a la violencia o a infringir la ley en un intento de expresar su protesta. Estas acciones pueden dar lugar a arrestos e incluso acciones legales contra los manifestantes. Por eso, siempre es mejor recurrir a formas pacíficas de expresar tus objeciones y evitar cualquier comportamiento violento. En esta era de crisis y cambios sociales, ser consciente de la situación social y política y comprender los cambios culturales puede ayudarle a superar la crisis de forma segura. Si desea mantenerse a salvo de los riesgos sociales en tal situación, debe fortalecer sus habilidades para comprender los cambios culturales y sociales y estar continuamente al tanto de los eventos y desarrollos. También debes intentar mantener siempre la calma y tomar decisiones correctas y bien meditadas en tiempos de crisis para poder superar estas crisis de forma segura. Finalmente, lo importante en esta situación es una comprensión profunda de los acontecimientos sociales y culturales y la preparación para afrontarlos, de modo que pueda mantenerse alejado de todos los peligros y vivir en paz y seguridad durante este periodo crítico. Capítulo 7.
La caída de los dictadores y los cambios políticos. 2025 será un año lleno de acontecimientos políticos y transformaciones sin precedentes. Este año veremos cambios que afectarán no solo a la estructura política de ciertos países, sino también al mapa geográfico y político del mundo. Las profecías anuncian la caída de dictadores y gobiernos autocráticos en algunos países del mundo. Estos colapsos pueden ocurrir de manera gradual o repentina y causar que se perturbe el equilibrio de poder a nivel global. Los países donde hay gobiernos dictatoriales estarán sujetos a cambios importantes. Estos cambios pueden deberse a presiones internas, crisis económicas e insatisfacción pública o incluso a interferencias internacionales y extranjeras. En muchos de estos países, la caída de los dictadores puede significar el comienzo de una nueva era de libertades políticas, cambios económicos y transformaciones sociales. Estos accidentes pueden resultar agradables para algunas personas, pero también pueden provocar caos e inestabilidad al principio. Este año, algunos líderes que han gobernado los destinos de sus naciones durante mucho tiempo pueden verse obligados a dejar el poder por diversas razones. Estos cambios pueden ocurrir debido a crisis internas o cambios globales que afectan las políticas internas de esos países. Por ejemplo, en algunos países que sufren dictaduras, a veces estos colapsos ocurren después de protestas públicas o crisis sociales graves que ya no dejan espacio para la continuación de regímenes autoritarios. Además, otros países como Turquía e Israel, que se encuentran en condiciones políticas y sociales complejas, serán testigos de cambios importantes este año. Los cambios en las políticas internas y externas de estos países pueden conducir a nuevas crisis y provocar cambios fundamentales en el equilibrio de poder en la región. Estos desarrollos pueden ser la base para cambios en las relaciones internacionales y las políticas globales. Pero, junto con estos cambios, parece inevitable el surgimiento de nuevos gobiernos y sistemas políticos diferentes a los que hemos visto antes. Estos gobiernos suelen sustituir a los regímenes dictatoriales y pueden dar a diferentes países una nueva oportunidad de renovar sus estructuras políticas y sociales. Pero estos cambios pueden ocurrir en cualquier momento no solo debido a desafíos internos, sino también a presiones externas y amenazas globales. En este periodo delicado, se debe prestar especial atención a los acontecimientos políticos y abstenerse de cualquier conflicto con las fuerzas gubernamentales durante las crisis políticas. Incluso si los dictadores están cayendo, esta época puede estar llena de caos y desorden fuera de control. En tal situación, la mejor solución es mantenerse alejado de cualquier tensión y conflicto y tener cuidado con las fuerzas gubernamentales que pueden tomar acciones repentinas. Además, debes prestar atención a los cambios políticos y sociales en tu país y en otros países. Comprender correctamente estos cambios y predecirlos puede salvarle de muchos problemas y crisis. Estar al tanto de los acontecimientos globales y su correcto análisis le ayudará a prevenir crisis y mantenerse a salvo de los riesgos provocados por los cambios políticos. Este es un periodo lleno de acontecimientos políticos y sociales. Para superar con éxito este periodo y mantenerse a salvo, siempre debe estar preparado para reaccionar a los cambios y al mismo tiempo tener un profundo conocimiento de la situación global y la política interna de su país. El mundo está cambiando y hay que mirar estos acontecimientos con los ojos abiertos y con plena preparación para poder utilizar estos cambios a nuestro favor y superarlos de forma segura. Capítulo 8. Los avances tecnológicos y el futuro de la inteligencia artificial. 2025 es el año en el que las nuevas tecnologías avanzarán hasta tal punto que las fronteras entre el hombre y la máquina cambiarán para siempre. Tecnologías que hoy parecen fantasías se están convirtiendo rápidamente en realidad. La inteligencia artificial, que día a día alcanza un nuevo nivel de inteligencia y capacidad, se convertirá en una parte integral de nuestra vida diaria en 2025, por lo que desempeñará funciones complejas en todos los ámbitos de la vida. Pero junto con estos tremendos avances, surgirán nuevas amenazas que pueden amenazar seriamente nuestra privacidad y libertades individuales. En el mundo de la inteligencia artificial veremos grandes avances en diversos campos. Estas tecnologías tendrán efectos innegables en el ámbito médico, económico, educativo e incluso militar. La inteligencia artificial será tan avanzada que podrá resolver fácilmente los problemas más complejos e incluso tomar decisiones de gestión a nivel macro. Estos avances no solo beneficiarán a la humanidad, sino que algunos de ellos pueden causar enormes riesgos a la sociedad humana si se utilizan incorrectamente. Uno de los mayores avances de este año será el uso generalizado de la inteligencia artificial para monitorear y controlar a las personas.
La inteligencia artificial podrá analizar sus datos personales y su comportamiento en línea y crear algoritmos que incluso podrán guiarlo en las decisiones cotidianas. Esta transformación será hasta tal punto que tal vez no podáis escapar de ella. De hecho, las nuevas tecnologías se convertirán de manera impredecible en herramientas para una vigilancia constante de usted y de otros miembros de la sociedad. Entonces, incluso cuando crea que está solo, es posible que lo estén observando. Sin embargo, estos acontecimientos deben seguirse con cautela y vigilancia. Como estas tecnologías pueden usarse en direcciones positivas, como mejorar vidas humanas y resolver crisis globales, pueden ser herramientas igualmente poderosas para controlar y suprimir las libertades individuales. En 2025, veremos que la inteligencia artificial no solo encontrará la capacidad de realizar tareas complejas, sino que también podrá desempeñar papeles esenciales en los ámbitos regulatorio, económico e incluso militar. Estos acontecimientos pueden conducir a un mayor control sobre la sociedad y, en algunos casos, incluso plantear serias amenazas a las libertades individuales. Por lo tanto, para estar a salvo de estos acontecimientos es necesario estar alerta y conscientes. Cuidar tu privacidad y la seguridad de tu información personal será fundamental. En un mundo que se digitaliza rápidamente, ya no es posible simplemente compartir su información o mantenerla fuera del alcance de los dispositivos inteligentes. Su información se convertirá en activos valiosos recopilados por empresas y organizaciones y que pueden estar bajo estricta vigilancia en el futuro. Por esta razón, una de las medidas más importantes para protegerse en esta era es prestar atención a su seguridad y privacidad en línea. Cuanto más proteja su información personal y privada, menos expuesto estará a las amenazas de estos desarrollos. Esto puede incluir el uso de contraseñas complejas, evitar el intercambio de información confidencial en el espacio digital y el uso de herramientas como redes privadas virtuales, VPN, para mantenerse seguro en línea. En esta era llena de avances tecnológicos y cambios dramáticos, debes estar completamente preparado para aprovechar estas oportunidades y al mismo tiempo estar a salvo de sus peligros. Esto solo es posible mediante la educación, la concientización y el uso inteligente de las tecnologías disponibles. En última instancia, eres tú quien debe elegir cómo seguir viviendo en este mundo digital y qué parte de tus libertades sacrificarás por tu seguridad y comodidad con la tecnología. El mundo está cambiando y usted debe estar alerta y preparado no solo para sobrevivir a estos cambios, sino también para utilizarlos sabiamente para dirigir su vida. Capítulo 9. Crisis militares y amenazas nucleares. En el mundo complejo y tenso de hoy, hay predicciones sobre crisis militares y amenazas nucleares en 2025 que pueden cambiar el destino de la humanidad. Si bien es posible que algunas de estas amenazas finalmente no se materialicen, debemos estar preparados y vigilantes para seguir siendo resilientes contra ellas. El mundo, que está cambiando rápidamente, puede verse envuelto en conflictos militares y amenazas nucleares en cualquier momento. Diferentes países, especialmente aquellos ubicados en áreas críticas, enfrentarán graves riesgos. Irán, Pakistán e India se encuentran entre los países que actualmente están expuestos a tensiones militares y amenazas nucleares. Una de las mayores amenazas que la humanidad puede enfrentar en 2025 es el riesgo de guerras nucleares. En este momento, las potencias mundiales y los países con armas nucleares están compitiendo y enfrentando desafíos políticos. Las amenazas atómicas y el uso de armas nucleares pueden destruir todo el planeta. Las tensiones entre los principales países de diferentes regiones y fronteras del mundo están llegando al punto en que las palabras pueden convertirse en hechos y conducir a guerras nucleares. Si bien los riesgos militares siempre han existido a nivel mundial, las proyecciones muestran que en 2025 aumentarán. Las tensiones militares se intensificarán en zonas sensibles, especialmente en Oriente Medio y el sur de Asia. Irán y Pakistán estarán entre los países que se verán involucrados en estas crisis. En estas zonas, la posibilidad de conflictos militares e incluso guerras nucleares será muy alta. Estas amenazas globales pueden conducir a crisis graves más allá de las fronteras geográficas. Acontecimientos que en el pasado parecían inverosímiles ahora están al borde de la realidad. Cualquier movimiento militar en estos años, especialmente en países que tienen armas nucleares, podría ser un punto de inflexión para el inicio de una guerra mundial nuclear. Estas guerras pueden cambiar la Tierra para siempre y exponer a la humanidad a graves amenazas. Además, las predicciones apuntan a crisis regionales que conducirán a amenazas nucleares. En particular, las tensiones entre países con armas nucleares como India y Pakistán están aumentando hasta el punto en que estos países pueden adquirir y utilizar armas nucleares.
Estos conflictos pueden ser una seria amenaza no solo para los países involucrados sino también para todo el planeta. Para evitar este tipo de crisis, el primer y más importante paso es mantenerse alejado de las zonas militares y fronterizas. Si vives en zonas cercanas a estas crisis, lo mejor que puedes hacer es evitar estas zonas en la medida de lo posible y trasladarte a lugares más seguros si es posible. En caso de verse involucrado en este tipo de crisis, debes saber que los refugios nucleares y las zonas seguras pueden protegerlo de los peligrosos efectos de las armas nucleares y la radiación atómica. En cualquier caso, lo importante en esta situación es la preparación física y mental. Incluso si vive en zonas alejadas de conflictos, debe estar completamente preparado para enfrentar tales amenazas y crisis. Saber cómo protegerse a sí mismo y a su familia, y tener la información y los recursos necesarios para afrontar este tipo de crisis, puede marcar la diferencia entre la supervivencia y la destrucción. Las amenazas nucleares y los conflictos militares en 2025 no solo afectarán a los países involucrados, sino que pueden dar lugar a una cadena de acontecimientos que afectarán a toda la humanidad. Por este motivo, toda persona debe estar preparada para los días difíciles y posibles crisis. La vigilancia, la preparación física y mental y los conocimientos necesarios para afrontar este tipo de crisis serán más importantes en estos años. Capítulo 10. Situación global y cambios geográficos. En 2025, el mundo se transformará de tal manera que nadie podrá predecir qué cambios geográficos y globales nos esperan. La Tierra, que siempre se ha visto afectada por las fuerzas naturales, seguirá cambiando. Estos cambios pueden afectar a diferentes países y algunos de ellos pueden enfrentar desafíos impredecibles. Mientras tanto, los riesgos causados por los cambios geográficos se convertirán en uno de los principales problemas. Estas crisis pueden incluir terremotos, tsunamis y otros fenómenos naturales que pueden mover las fronteras globales y cambiar todas las ecuaciones globales. Una de las predicciones importantes para 2025 es la aparición de cambios geográficos que afectarán a diferentes países, incluidos aquellos ubicados en zonas activas de terremotos y peligros naturales, más que a otros. Estos cambios pueden incluir el movimiento de continentes, cambios en el nivel del mar e incluso el colapso de una parte de la Tierra. Algunas regiones que están expuestas a tales riesgos debido a su ubicación geográfica pueden sufrir grandes cambios en 2025, que afectarán no solo a la estructura geográfica, sino también a la vida y la supervivencia de los humanos. Las predicciones muestran que en 2025 es posible que se produzcan desastres geográficos, como tsunamis masivos y grandes terremotos. Estos acontecimientos pueden llevar rápidamente al mundo a un punto crítico. En particular, zonas como las costas del Océano Pacífico y algunas partes de los continentes asiático y americano estarán expuestas a graves riesgos por este tipo de eventos naturales. Cuando ocurren tragedias de este tipo, las cosas pueden desviarse. La velocidad de ocurrencia de estos eventos es tan alta que los humanos ni siquiera pueden reaccionar a tiempo, y solo pueden evitar sus consecuencias tomando medidas de precaución y preparativos previos. Uno de los fenómenos naturales que puede afectar gravemente al mundo son los tsunamis. Estas enormes olas de agua, que son provocadas por actividades subterráneas como terremotos o erupciones volcánicas, pueden destruir playas y zonas residenciales. Hay predicciones de que para 2025 este riesgo será particularmente significativo en algunas partes del mundo. Por lo tanto, si vives en zonas expuestas a este tipo de peligros, debes estar totalmente preparado para afrontarlos. Además, los grandes terremotos en diferentes partes del mundo serán otra amenaza natural. Estos terremotos pueden causar destrucción de infraestructura, pérdida de vidas y desplazamiento de personas. Las zonas pobladas alrededor de fallas importantes son particularmente vulnerables a este tipo de crisis. Las predicciones muestran que en 2025 aumentará la probabilidad de que se produzcan grandes terremotos en estas zonas y muchas grandes ciudades podrían verse afectadas por estas crisis. En tal situación, la preparación y la conciencia de los peligros pueden salvar la vida de muchas personas. Otro posible riesgo este año es el cambio climático y el aumento del nivel del mar, que podría provocar la pérdida de grandes superficies de tierra habitable. Estos cambios podrían afectar por completo a algunos países costeros y obligar a las comunidades humanas a abandonar sus hogares. El aumento de tormentas, inundaciones y otros desastres ambientales pondrá en grave peligro vidas humanas. Para estar a salvo de estas crisis, uno siempre debe estar preparado y alerta. El primer paso para afrontar este tipo de desastres es encontrar lugares seguros. Durante un terremoto o tsunami, refugiarse en lugares elevados lejos de las costas puede salvar vidas.
Además, tener información precisa sobre la ocurrencia de este tipo de incidentes y utilizar pronósticos geográficos para una mejor preparación se encuentran entre las medidas que pueden protegerlo de los riesgos. Preparar un botiquín de emergencia que incluya agua, alimentos, medicamentos y otros elementos esenciales puede marcar una gran diferencia en una situación crítica. Además, es muy importante saber cómo afrontar los desastres naturales y una formación que pueda ayudar a salvar vidas humanas. Finalmente, solo con preparación física y mental podremos estar a salvo de los desastres geográficos en 2025 y proteger nuestras vidas. Capítulo 11. Crisis internacionales y nuevas alianzas. El año 2025 será testigo de cambios profundos y extensos en las relaciones internacionales y la formación de nuevas alianzas. En el mundo actual, las políticas y coaliciones siempre están cambiando y evolucionando, y este proceso alcanzará su punto máximo en 2025. Los países competirán entre sí debido a crisis económicas, políticas y militares, y mientras tanto, algunos de ellos lograrán nuevas alianzas que pueden transformar por completo el mapa geográfico y político del mundo. Las predicciones muestran que este año muchos países formarán nuevas alianzas debido a las crisis internacionales y la necesidad de asegurar intereses comunes. Estas alianzas pueden surgir en forma de acuerdos militares, económicos y políticos que desempeñarán un papel importante en la dirección de los acontecimientos globales. Mientras tanto, es posible que algunas grandes potencias y países en desarrollo formen nuevas alianzas entre sí, y muchas alianzas anteriores quedarán olvidadas debido a crisis y conflictos de intereses. A nivel global, las crisis económicas, sociales y políticas harán que los países busquen soluciones comunes para enfrentar los desafíos que se avecinan. Estas crisis pueden surgir de la inestabilidad económica y la insatisfacción pública, y hacer que los países establezcan nuevas relaciones y alianzas para mantener su seguridad e intereses. Estas nuevas alianzas surgirán no solo en el campo económico, sino también en el militar y de seguridad de nuevas maneras. Grandes potencias como Estados Unidos, China y Rusia pueden establecer alianzas con diferentes países basadas en intereses comunes en forma de cooperación multilateral contra amenazas globales. En particular, este año veremos cambios importantes en las uniones y tratados internacionales. Algunos países europeos y asiáticos, que tradicionalmente estaban en frentes diferentes, pueden unirse debido a crisis geopolíticas y económicas. Estas nuevas alianzas pueden provocar cambios fundamentales en las orientaciones globales y sus efectos en las relaciones entre diferentes países serán significativos. Además, algunos países que hasta ahora se han mantenido alejados de los conflictos internacionales podrían decidir entrar en nuevas alianzas globales en 2025 para aprovechar los cambios políticos y militares del mundo. En este contexto, los países asiáticos, América Latina y Medio Oriente probablemente experimentarán la mayor cantidad de cambios. Estos cambios pueden crear nuevas oportunidades para los países que buscan ampliar su influencia. Después de estas nuevas alianzas, la competencia global se intensificará y muchos países competirán entre sí para asegurar su posición en la estructura global. Esto puede conducir al surgimiento de nuevas potencias en la arena mundial que tendrán la capacidad de realizar cambios importantes en las políticas internacionales. Algunos países pueden intentar reemplazar a las grandes potencias y desempeñar papeles en nuevas alianzas globales. Uno de estos países es Turquía, pero no solo no tendrá éxito, sino que existe la posibilidad de que se destruya a sí mismo. Tal vez se pueda decir que después de esto, Turquía probablemente será una de las peores opciones para la inmigración. Las crisis internacionales en 2025 serán tan complejas que los diferentes países no podrán afrontarlas por sí solos. Estas crisis pueden incluir cuestiones ambientales, amenazas nucleares, guerras económicas e incluso crisis humanitarias. Los países formarán nuevas alianzas para prevenir las consecuencias de estas crisis y, en este sentido, se firmarán nuevos acuerdos internacionales para hacer frente a las amenazas globales. Aunque estas alianzas pueden formarse bajo la presión de las crisis al principio, a largo plazo pueden convertirse en un factor de estabilidad y cambios positivos en la política global. En tal situación, se recomienda que siempre siga atentamente las noticias y los desarrollos globales para evitar las consecuencias de estos desarrollos. Conocer los cambios en las alianzas internacionales y las predicciones sobre crisis puede ayudarte a tomar decisiones importantes. Además, en tiempos de crisis y tensiones internacionales, es mejor evitar los conflictos directos y tratar de mantenerse alejado de los conflictos políticos y militares para evitar posibles peligros. Recuerde siempre que solo a través de la unidad y la cooperación podremos superar las crisis y lograr un futuro más seguro. Capítulo 12. Pandemias y nuevas amenazas para la salud.
En el año 2025 pueden surgir nuevas amenazas para la salud que afectarán al mundo entero, de forma similar a la pandemia de corona. En este capítulo, examinaremos las profecías relacionadas con el brote de nuevos virus y enfermedades y cómo lidiar con ellos. Después de la experiencia global de la pandemia de corona, muchos expertos y pronosticadores sanitarios advierten que el mundo actual puede enfrentarse a nuevas amenazas para la salud y a la rápida propagación de enfermedades infecciosas. En tal situación, los sistemas de salud del mundo pueden verse bajo presión y algunos países pueden enfrentar nuevas crisis sanitarias. Predicciones. Las predicciones sugieren que para 2025 pueden surgir nuevos virus con alta transmisibilidad. Estos virus pueden propagarse rápidamente por todo el mundo y plantear amenazas similares a pandemias anteriores. Una de las características más importantes de estos virus es su capacidad para transmitirse de persona a persona y la capacidad de propagarse rápidamente en diferentes partes del mundo. Estas enfermedades pueden aparecer de formas inusuales y complejas que dificultan que los sistemas de salud las identifiquen y controlen. La posibilidad de nuevas pandemias con capacidad de propagarse rápidamente a nivel mundial será una seria preocupación en 2025. Debido a la amplia comunicación global, las nuevas enfermedades pueden transmitirse rápidamente de una región a otra, y muchos países enfrentan una mayor presión sobre sus sistemas de salud. Estas crisis pueden transferirse inesperadamente a diferentes países y parecer limitadas al principio, pero rápidamente se extienden. Otra nueva amenaza para la salud a la que podemos enfrentarnos en 2025 es la aparición de enfermedades con síntomas inusuales y desconocidos. Estas enfermedades pueden ocurrir debido a cambios genéticos de virus o cambios ambientales y causar serios problemas en el diagnóstico y tratamiento. Es posible que los sistemas de salud no puedan detectar y gestionar estas enfermedades en las primeras etapas de un brote y, como resultado, el riesgo de propagación será mayor. Consejos para mantenerse a salvo. Para hacer frente a nuevas amenazas para la salud en 2025 y evitar crisis sanitarias, es muy importante seguir los consejos de salud. La primera recomendación es una estricta higiene personal. Entre las medidas preventivas básicas se encuentran el lavado regular de manos con agua y jabón, el uso de desinfectantes y el distanciamiento social. Además, utilizar mascarilla en lugares públicos, especialmente en zonas concurridas y en espacios cerrados, puede prevenir en gran medida la transmisión de virus. Un cuidado especial del sistema inmunológico también será muy necesario en 2025. Fortalecer el sistema inmunológico del cuerpo comiendo sano y haciendo ejercicios de fortalecimiento puede ayudar al cuerpo a luchar contra nuevos virus. Tomar vitaminas y nutrientes como la vitamina C y D, fortalecer los glóbulos blancos y mantener la salud general del cuerpo se encuentran entre las cosas que pueden hacer que el cuerpo sea más resistente a las enfermedades. Ante nuevas amenazas para la salud, será necesario seguir las recomendaciones de organizaciones de salud globales como la OMS y los CDC. Estas organizaciones pueden proporcionar información y orientación actualizada y confiable sobre la prevención y el tratamiento de enfermedades. Además, estar preparado para la vacunación en caso de crisis sanitaria, así como seguir las instrucciones de las autoridades sanitarias locales, puede desempeñar un papel importante a la hora de prevenir la propagación de enfermedades y reducir sus efectos negativos. Con preparación, concientización y cumplimiento de las recomendaciones de salud, se pueden prevenir muchas crisis de salud y mantener la salud individual y social en condiciones de amenazas globales. Capítulo 13. Profecías de la venida del Salvador y cambios en el mundo. En lo más profundo de la historia humana, hay historias sobre el surgimiento del Salvador del mundo humano, que han sido discutidas en diferentes religiones. La aparición del Salvador no es solo un acontecimiento religioso sino también una profecía histórica que siempre se ha planteado como signo de esperanza y salvación para la humanidad en los tiempos más oscuros. Estas profecías están registradas no solo en textos religiosos sino también en muchas culturas y civilizaciones, y se refieren a un cierto periodo de la historia en el que la opresión y la corrupción alcanzan su punto máximo y después comienza el surgimiento de un Salvador. En este capítulo, examinaremos los extraños paralelos entre las profecías de la venida del Salvador y los cambios mundiales que pueden ocurrir en 2025. La aparición del Salvador se describe en muchas creencias mundiales como un signo del fin de la era de las tinieblas y el comienzo de la era de la luz y la justicia. En el Islam, los musulmanes creen en la aparición del Imam Mahdi, la paz sea con él, que aparecerá en el fin de los tiempos, cuando la opresión y la corrupción en la tierra hayan alcanzado su punto máximo. Establecerá justicia con Jesús, la paz sea con él, y se opondrá a la corrupción global.
En el cristianismo, se predice el regreso de Jesucristo, la paz sea con él, en el fin de los tiempos, un regreso que conducirá al fin de la opresión y la corrupción y al establecimiento de la paz y la justicia en el mundo. En el judaísmo existe la creencia en el Mesías que algún día vendrá para liberar a los israelitas de la opresión y marcar el comienzo de una nueva era dorada. Además, en muchas otras culturas, incluidas las religiones orientales y algunas culturas antiguas, creen en el surgimiento de un líder mundial que saldrá al campo para establecer la justicia y la paz durante las crisis mundiales. Ahora la pregunta es si estas profecías e historias son solo partes de la mitología antigua o si los cambios globales en 2025 podrían ser una señal de la venida de este Salvador. Un examen de los cambios actuales a nivel global muestra que algunas de las características mencionadas en las profecías ya están ocurriendo. Las crisis políticas, sociales y económicas que enfrentará el mundo en 2025 tienen muchas similitudes con las características mencionadas en varias profecías. En muchas profecías se dice que antes de la aparición del Salvador, la corrupción y la opresión alcanzarán su punto máximo en la tierra. Las predicciones para 2025 también muestran exactamente esta situación. Las guerras y los conflictos en muchas partes del mundo, las crisis económicas y sociales, los cambios climáticos y los brotes de enfermedades son signos de una corrupción creciente y de problemas globales, que también se mencionan en las profecías como signos del tiempo de la aparición del Salvador. Estos cambios globales pueden verse no solo como crisis temporales sino también como signos del apocalipsis y del surgimiento de un cambio fundamental en el orden mundial. Otra característica de las predicciones que se puede ver en los cambios globales de 2025 es la caída de dictadores y cambios importantes en los gobiernos. En muchas profecías se menciona que antes de la venida del Salvador, los dictadores caerán y el orden mundial sufrirá grandes cambios. En 2025, muchos analistas políticos han predicho que varios regímenes autoritarios en diferentes países enfrentarán serios desafíos y pueden caer. Estas predicciones muestran que en 2025 se pueden producir cambios políticos importantes en diferentes países que son similares a las profecías religiosas sobre la caída de gobiernos autocráticos. Además, las profecías apuntan a la ocurrencia de grandes cambios naturales que podrían ser señal de la venida del Salvador. Las actividades volcánicas, las tormentas severas, los terremotos y otros desastres naturales siempre han sido mencionados en los textos religiosos como signos del apocalipsis. Se prevé que para 2025 el mundo entrará en un periodo crítico con una mayor actividad volcánica y un cambio climático que se parece mucho a los cambios esperados en las profecías de la emergencia. Estos desastres naturales pueden considerarse signos de una gran transformación y el comienzo de una nueva era. Además, el surgimiento de nuevas tecnologías es una de las características de la nueva era del surgimiento del Salvador. En muchas profecías se afirma que antes del advenimiento del Salvador, la ciencia y la tecnología avanzarán mucho y esos avances podrán utilizarse al servicio de la humanidad. En 2025, con el rápido crecimiento de la inteligencia artificial, Internet y las nuevas tecnologías, el mundo está al borde de una revolución tecnológica que puede beneficiar o amenazar a la humanidad. Estos avances científicos y tecnológicos se consideran un factor clave en el desarrollo futuro de la humanidad, que puede desempeñar un papel importante en la creación de cambios globales. Finalmente, la pregunta que surge es si estas profecías son cambios reales o simplemente naturales en la historia de la humanidad. Muchos investigadores creen que los cambios que se están produciendo en el mundo son tan similares a las profecías religiosas que no pueden ignorarse. Estos cambios, desde la caída de gobiernos hasta crisis globales, pueden indicar que la humanidad está a punto de comenzar una nueva temporada. Quizás esta nueva temporada sea la misma que cuentan las profecías sobre el surgimiento del Salvador del mundo humano. En este periodo crítico, se siente fuertemente la importancia de prepararse para los cambios y aceptarlos. Los humanos deben prepararse para el nuevo mundo y aprovechar los avances científicos y tecnológicos. Estos acontecimientos pueden beneficiar a la humanidad, pero requieren preparación, vigilancia y solidaridad global. Junto con estos cambios, también es importante fortalecer el espíritu espiritual y prestar atención al interior. Deberíamos intentar superar este periodo crítico de la mejor manera y prepararnos para el nuevo mundo que está surgiendo. Capítulo 14. Reconocer el camino divino y protegerse en tiempos de grandes cambios. En estos tiempos tumultuosos y complejos, cuando el mundo está experimentando cambios masivos, muchos de nosotros nos enfrentamos a preguntas fundamentales: ¿cómo podemos asegurarnos de que avanzamos en la dirección correcta? En este mundo donde ocurren constantemente crisis y acontecimientos globales, ¿cómo podemos protegernos de diversos engaños y tentaciones y asegurarnos de que estamos en línea con la verdad y el camino divino?
Estas preguntas se vuelven más importantes especialmente cuando el mundo está en crisis, y la respuesta a ellas puede ser la diferencia entre la certeza y el vagar en el mundo de los cambios. Reconocer el camino divino en el caótico mundo actual requiere un conocimiento y una comprensión profundos de los principios espirituales y divinos. En esta época en la que todo puede cambiar fundamentalmente, muchas personas buscan formas rápidas y breves de alcanzar el éxito, la paz o el refugio. Estos caminos pueden ser atractivos y seductores, pero la realidad es que pueden alejar a una persona de su objetivo principal y de su verdadero camino, que es una conexión profunda con Dios. Mientras tanto, la cuestión más importante es cómo podemos identificar el camino divino y seguirlo. ¿Cómo podemos protegernos del peligro y el daño mientras continuamos creciendo y evolucionando espiritualmente? En primer lugar, cabe señalar que cualquier camino que dañe los principios morales humanos y sirva a la humanidad, aunque parezca atractivo en la superficie, no puede ser un camino divino. El camino divino siempre va acompañado de amor, justicia y benevolencia hacia los demás. Este es un camino que invita a las personas a grandes virtudes humanas y espera que las personas muestren la máxima compasión y respeto entre sí. Cualquier pensamiento o ideología que aleje a una persona de la moralidad y la humanidad o que incite al odio y la separación entre las personas no puede provenir de la verdad divina. En este momento en el que las personas se encuentran bajo mucha presión psicológica e intelectual, es muy importante reconocer ese camino entre miles de tentaciones y engaños. Por otro lado, el camino divino siempre conduce al cambio, al crecimiento y a la evolución. Este camino te permite crecer en cualquier situación y convertirte en una persona más completa. Cualquier ideología o forma que te permita sanar, abrazando un cambio positivo y dando pasos hacia la evolución personal, puede estar en el camino divino. Pero si un camino o idea te aleja del crecimiento y desarrollo personal y no te permite convertirte en una mejor persona, debes dudarlo y distanciarte de él. En el complejo mundo actual, uno de los mayores desafíos es distinguir la verdad de las mentiras. En una época de guerras intelectuales y de información, es especialmente importante comprender qué ideología te acerca a la verdad y cuál te mantiene en el mundo del engaño y la ilusión. Cualquier escuela o camino que os aleje de la verdad y os haga promesas engañosas no puede ser un camino divino. Debes observar cuidadosamente tus pensamientos y creencias y preguntarte: ¿este pensamiento me acercará más a la verdad o me atrapará en la oscuridad y el engaño? La verdad siempre está escondida en el corazón de la honestidad y la transparencia, y para encontrarla debéis buscar siempre los caminos que os lleven a la claridad y a la luz. En estos tiempos cambiantes, lo único que puede protegerte de los trastornos globales y las crisis masivas es una conexión profunda con lo divino. En el mundo de las crisis, nada más que la conexión espiritual con Dios puede protegerte de diversas amenazas. Cuando el mundo está en crisis, cuando las crisis globales afectan todos los órdenes y estructuras existentes, lo único que puede darte paz y mantenerte alejado del daño es la fe y la conexión espiritual con Dios. La verdadera oración, súplica y comunicación espiritual actuarán como armas protectoras contra las fuerzas negativas y los guiarán en este peligroso camino. La oración es una de las herramientas espirituales más poderosas para evitar peligros. La oración sincera no solo te da paz, sino que también te mantiene alejado de las energías negativas y malignas y te recuerda que nada es más elevado que el poder divino. En tiempos de crisis, la oración te recuerda que Dios siempre está contigo y te apoyará en cualquier situación. Por otro lado, debes tener cuidado con las energías negativas que puedan estar emanando a tu alrededor. Estas energías pueden transmitirte a través de los medios de comunicación, pensamientos negativos o incluso experiencias desagradables. Para protegerte debes evitar cualquier energía negativa y buscar energías positivas y divinas. En situaciones críticas, una de las cuestiones más importantes es cuidar tus pensamientos y opiniones. Tus pensamientos afectan directamente tu alma. Si algún pensamiento negativo o dudoso entra en tu mente, debes prestarle atención y eliminarlo de tu vida. En tiempos en que el mundo está pasando por cambios, debéis examinar cuidadosamente vuestros pensamientos y eliminar de vuestra mente y de vuestro corazón aquello que os desvía del camino divino. Solo pensamientos que te lleven al crecimiento y evolución espiritual podrán acompañarte en este momento difícil. Finalmente, debemos prestar atención al punto básico de que en estos tiempos turbulentos, lo único que puede salvarnos de la destrucción física y espiritual es conectarnos al camino divino. En esta era, en la que se avecinan crisis globales y grandes cambios, nada más que seguir las órdenes divinas y la comunicación espiritual con Dios puede protegernos de los peligros. La fe en el camino divino te da el poder de enfrentarte a los problemas y crisis y sobrevivir a cualquier amenaza. En situaciones difíciles, la fe en el camino divino te da paz y te proporciona fuerza para afrontar cualquier dificultad.
En última instancia, solo a través de la conexión con la verdad divina podemos resistir los grandes cambios globales y permanecer ilesos. Resumen de un futuro desconocido. 2025 parece ser un año lleno de desafíos y cambios para la humanidad. Los cambios que se avecinan son tales que la historia del mundo puede dividirse en antes y después de estos cambios. Pero debemos saber que estos cambios se producirán de forma paulatina y con el tiempo, y no podemos esperar que todos se materialicen en un año determinado. 2025 es solo el punto de partida de un gran proceso que cambiará por completo el destino de la humanidad. Estos cambios son como un rompecabezas, con altibajos, desafíos y amenazas que pueden alimentar preocupaciones y dudas. Pero al mismo tiempo, estos cambios son una oportunidad para crecer, evolucionar y comprender mejor el mundo que te rodea. No debemos olvidar que cada crisis es una oportunidad de reconstrucción y transformación dentro de nosotros. Lo más importante a lo que debemos prestar atención en esta era es que debemos estar preparados y equiparnos rápidamente para afrontar los acontecimientos futuros. En este periodo crítico, la lealtad hacia nosotros mismos y nuestra sociedad es de particular importancia. Deberíamos preocuparnos por nuestra salud y seguridad y ser resistentes a los próximos cambios. Solo con conciencia, autoconocimiento y conexión con la verdad divina podremos lograr la paz en esta era llena de desafíos y crisis y superar las amenazas que se avecinan. Si avanzamos en estos cambios con conciencia y vigilancia, podremos brindar a las generaciones futuras un modelo de resistencia, crecimiento y evolución. Recuerde que estos cambios pueden parecer aterradores y llenos de dudas al principio, pero lo importante es mirarlos como una gran oportunidad de transformación y avanzar completamente preparados hacia un futuro nuevo y desconocido.